para transformarlas en ley desde la Asamblea. Bienvenido a Radio Colosal, un placer. Buenos días, queridos compañeros y compañeras de aquí de Tungurahua, gente trabajadora, gente emprendedora. Nuestro glorioso movimiento Pachacuti, lista 18, la de Arcoíris. Como movimiento nosotros estamos, en este caso, con nuestras propuestas consideradas de las 4E, de la economía, hablemos de la ecología, también de la educación, de la ética. Estamos canalizados, estamos coordinados al 100% con nuestro gran líder, Yacu Pérez Huartambel, para poder llegar, en este caso, a la administración, aspirando de seguramente la ciudadanía, tanto la urbe, tanto el campo, tanto los empresarios, los emprendedores, que hay que hacer un ajuste a nuestro querido Ecuador, ya que está devastado, ya que ha estado tantos años en las manos de pocos politiqueros, pero con esa consideración que hoy vamos a trabajar, vamos a hacer ese compromiso, esa fuerza que se necesita, queridos tungurahuenses. Hablemos sobre el tema de la economía, ese es uno de los ejes que usted mencionó. ¿Qué proponen en leyes en el tema económico? Efectivamente, vemos la economía en la época de la pandemia fue devastado y en esa época nosotros vemos que nuestros grandes emprendedores, artesanos, tanto de la agricultura, la ganadería, fue muy débil, pero por esa razón nosotros queremos que se empiece a hacer una catapulta, empiece a recuperar, a reactivar la economía. De nuestras propuestas, claro, está en este caso considerar la disminución de tasas de intereses para que nuestros queridos compañeros empiecen a reactivar. Vemos que actualmente las tasas de intereses microcrédito está bombardeando por los 28 al 30%. Hay que hacer ajuste en este caso a esa ley para que nuestros queridos emprendedores empiecen a caminar. De acuerdo con el tema, solo que la ley, o sea, no se bajan las tasas de interés por ley. Ese es uno de los problemas. A nosotros nos encantaría que se pudiera bajar las tasas de interés por ley. Vamos en el tema de la educación. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? No le escucho, estimado. A ver si me ayudas dándole más volumen. En el tema de educación. Gracias. Efectivamente, en el tema de la educación, actualmente podemos palpar que es muy discriminatorio para nuestros queridos jóvenes que siempre están con esas ganas de estudiar, con esas ganas de cambiar la vida de la persona y además tener ese ámbito del servicio. Una de las propuestas concisas de nosotros es el libre ingreso a las universidades, que debe tener esa autonomía, que debe tener esa decisión qué carrera debe seguirnos. Hoy vemos en la actualidad grandes jóvenes, grupo de jóvenes que no han ingresado a las universidades para poder mejorar, en este caso, en el tema educativo. Ha sido muy aisladora, y por esa razón nuestra propuesta es hacer un ajuste a la ley de educación. Ok, ese ajuste, ¿qué significaría? Por ejemplo, que los bachilleres pueden ingresar directamente a la universidad. ¿Qué significaría ese ajuste? ¿Más profesores, eliminar escuelas unidocentes, etcétera? ¿Cuáles son los puntos básicos del ajuste? Efectivamente, nosotros como Movimiento Pachacuti Lista 18 estamos de seguro que nuestros estudiantes deben ingresar a las universidades, pero no a través de puntos. Nos vemos que ahorita el que tiene superiores a los 900 puntos puede asignar una carrera, el que desee, en este caso hablemos de la medicina. Para nuestros queridos compañeros, vamos a hacer, en este caso, los que tienen menores puntajes, hablemos del tema de la preuniversitario, ¿no? Anteriormente, cuando yo estudié en la Universidad Técnica de Ambato, efectivamente algunos compañeros no rindieron en la prueba y sin embargo tuvieron ese preuniversitario donde refuerzan los conocimientos para poder ingresar a las universidades y en el siguiente
meses ya automáticamente ellos ya van a, en este caso, a primer semestre, que es para fortalecer los conocimientos, que es muy apropiado y muy oportuno. ¿Usted estaría de acuerdo que se siga tomando el examen entonces? ¿No sería mejor que ingresen los estudiantes directamente a la universidad, se tome el examen y más bien se dé el preuniversitario y luego de se pueda ubicar a los estudiantes? Porque se corre el riesgo, como bien decía usted, que uno llegue a los 900 puntos y no pueda seguir la carrera que desea. Bueno, anteriormente en cada facultad de las universidades debíamos rendir pruebas, efectivamente, pero si es que uno desea la carrera que quiere, lo puede hacer y lo puede seguir. Por esa razón, exclusivamente a los compañeros, en este caso a los jóvenes, que deseen la carrera que ellos persigan, efectivamente necesitamos, hablemos de los bajos puntos, ellos tienen que estar mejorando el conocimiento, pero esa carrera tiene que abrirse, esa carrera tiene que, en este caso, hacer una introducción para el siguiente nivel. Importante. En el tema de la ética, ¿qué es lo que están proponiendo? ¿Qué se puede hacer con la ley para recuperar la ética? Nosotros vemos hoy actualmente el movimiento Pachacuti. Queremos enfatizar una de las propuestas claves y concisas en el término de la ética. Nuestro Ecuador ha estado devastado últimamente por los políticos, unos ciertos que quieren ser dueños de nuestro querido Ecuador. Por esa razón, dentro de la Asamblea hemos visto que han negociado cargos y sobre todo en plena época de la pandemia ha existido los atracos, y creo que dentro de la Asamblea tiene que haber personas de calidad. Por esa razón vamos al menos a reducir al 50% el número de asambleístas. Ya basta de tantas negociaciones. La Asamblea debe ir para poder canalizar, modificar leyes que concierne para el bienestar de la ciudadanía, de la sociedad, que debemos como personas, como candidatos, debemos ser parte de la solución exclusivamente, no para poder negociaciones de los cargos. Parte de la solución, no del problema, dice usted. Ahora, ¿qué leyes se deben modificar? Por ejemplo, la ley de consumo de drogas. ¿Ustedes están de acuerdo con ese tipo de leyes? Efectivamente, la ley de drogas, en verdad, aquí en territorio ecuatoriano, pienso que no debe existir el consumo, ¿no? Si es que incrementamos unos ciertos gramos de consumo, pienso que eso nos va a debilitar, entonces, digámoslo bien, ¿usted está de acuerdo en eliminar esa ley que puso el correísmo? Esa ley, o sea, ¿ustedes la eliminarían? Y por supuesto, estamos en ese análisis, seguramente toca y revisar profundamente. Creo que nuestros queridos jóvenes, hay algunos hoy, efectivamente vemos que la mejor herramienta, la mejor alternatividad es mejorando la educación, y a través de eso poder que nuestros jóvenes sean unos visionarios, sean convencidos que debemos tener jóvenes futuristas para el cambio en sí de nuestro querido Ecuador. Ok, pero eso significa educación, y educación no les corresponde directamente. Y el problema está en muchos profesores que en vez de enseñar, solo ideologizan, es decir, jalan a los estudiantes de acuerdo a su doctrina, adoctrinan a los jóvenes, pero eso ya le corresponde más bien al Ejecutivo, y habría que instar, eso sí, insistir, pedir, reclamar para que la educación analice a los profesores que sean realmente profesores para enseñar ciencia y no para tratar de vender una ideología que puede ser buena, mala, pésima o peor, ¿no? Efectivamente, los profesores deben tener ese carisma, esa entrega para poder, como un producto, ¿no? Siempre, ejemplo, dentro de las casas, nuestros padres, nuestras madres están siempre con nosotros, apoyando en las ideas.
pero dentro de las aulas debe ser el complemento, debe ser ese cambio, esa transformación que un ser humano necesita. Por esa razón, si nos dan ese apoyo, ese privilegio de poder servir, pues ahí vamos a estar haciendo unos ajustes, algo que sea más humanamente posible en el tema de la educación, y a través de eso disminuir algunas características, en este caso de los que consumen drogas, del alcoholismo, entre otros temas. Y claro, que la ley de educación, ustedes sí la pueden reformar, y en la ley de educación se puede volver a poner la cívica, se puede poner una serie de materias que coordinen para volver a tener de vuelta las buenas costumbres que son tan necesarias, la honradez, ¿no? O sea, volver precisamente a algunas materias que torpemente se las eliminaron. Recuperar la historia, por ejemplo, para que no nos generen nuevos héroes, nuevas heroínas como las Manuelas y otros, que no tienen realmente un mayor peso y un mayor significado en la historia, que más bien alteran la historia antes que contar la verdad en la historia, ¿no? Sí, efectivamente, dentro de la educación hay temas muy importantes para tratar. Bueno, en mi tiempo, yo cuando estaba en el colegio Juan Francisco Montalvo, nos daban la ética, nos daban la cívica, que hace pensar al ser humano de dónde somos, quiénes somos y a dónde queremos llegar. Y esas materias debemos recuperar para que nuestros jóvenes sean más conscientes, más transparentes, más humanas posible, que hoy vemos que se fue eliminado, pero tenemos que llegar al mismo materia para que nuestros queridos jóvenes traten de que la vida tiene por delante y hay que luchar, hay que seguir, hay que continuar con nuevas visiones. Hay varios temas que son importantes. Por ejemplo, la ley de extinción de dominio, esta ley que permita recuperar lo robado. Se ha quedado en esta asamblea, no ha salido, se ha hablado mucho, se ha discutido demasiado. Si usted fuere asambleísta, ¿usted votaría por esta ley? Efectivamente, la ley de un dominio exclusivamente para los tantos corruptos que ha existido, de ley tenemos que recuperar, tenemos que decir ya basta. Hemos escuchado en cada esquina el robo, es como que fuera un dilema, ya basta, y por esa razón nosotros apoyaremos exclusivamente a ese proyecto político que nosotros estamos junto con nuestro Yacu Pérez Guartambel, que estamos coordinados, que estamos afinados, articulados al 100% para el respaldo de las propuestas que tiene también nuestro querido presidente Yacu Pérez Guartambel. Me quedo pensando en algunos temas, por ejemplo, el tema del aborto. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema que se ha pretendido y que se pretende instaurarlo en el Ecuador? ¿Usted votaría por algo así? Del tema del aborto, vemos, hay una amplia categoría, exclusivamente a veces de la persona o la mujer, si se embaraza, vemos que no quiere exclusivamente tener al bebé. Entonces hay muchos casos, ¿no?, que nosotros debemos analizar. Y además de eso, la mujer, cuando efectivamente está en riesgo su vida, creo que ahí sí debemos visibilizar, debemos transparentar el aborto. Eso ya está permitido por ley, precisamente cuando la vida del feto o de la madre están en riesgo, o cuando son producto de una violación, dependiendo de la gravedad de la violación, cuando el feto tiene malformaciones y puede tener una serie de inconvenientes en su vida, está permitido el aborto. Eso está permitido hace mucho rato. Lo que pretenden es autorizar un aborto general. A eso me refiero. ¿Usted estaría de acuerdo en que cualquiera pueda pedir, justamente lejos de estas condiciones de las que he mencionado, que pueda pedir simplemente la interrupción del aborto? La interrupción del embarazo, perdón, el aborto. Efectivamente, como parte humana, como parte de siempre nosotros como humanos, hay que saber también la educación, muy importante.
vemos actualmente que la mayoría de los jóvenes, de los adolescentes, siempre no tienen esa cultura de la educación sexual, y ahí viene también uno de los puntos muy importantes que debemos puntualizar y poder transmitir a la comunidad, a la ciudadanía, para que ya no sucedan, porque en ciertas consideraciones podría existir violaciones, pero en la mayoría de las ocasiones tal vez no lo habrá. Entonces, toca revisar esos índices exclusivamente para nosotros poder en la mesa de diálogo y en sí hacer una ley abierta para nuestros ciudadanías. Me queda un poco la duda de lo que usted dijo recién, no lo entendí bien. ¿Una ley abierta significaría que estaría a favor del aborto? No, exclusivamente no, hay que ser sincero, no estaríamos de acuerdo en el aborto, porque siempre dentro de una madre hay un mundo, hay una vida. Perfecto. Vamos al otro lado. Usted acaba de mencionar la necesidad de una ley de educación sexual. ¿Con esto usted considera que se cambiaría lo que pasa ahora? Porque en el tiempo de Correa se evitó esto, es decir, no se dio educación sexual. Si no les dijeron, vayan nomás, hagan lo que quieran, nosotros les damos los preservativos o les damos el Postinor, que es la pastilla del día después. Importante lo que acaba de decir. Hay que darles educación sexual para que no haya una promiscuidad. Vale el término, ¿no? Sí, en cada uno de los hogares, a veces hablar de la educación sexual es muy duro frente al padre, frente a la madre. Por esa razón, nosotros como nuevos, aquí incluso si nos dan esa oportunidad de poder representar, de ley tenemos que introducir el ámbito de la educación sexual. Es muy importante conocernos, saber el cuerpo y a través de eso también las prevenciones que debemos dar a nuestros queridos jóvenes compañeros y compañeras que estamos día a día aquí en la lucha. Nos quedan 1 minuto y medio, ¿no? 1 minuto y medio. Así que le pido comedidamente Cristian Yucaya, que es con quien estamos dialogando, candidato asambleísta por Pachacuti, que nos diga por qué la gente debería votar por usted. El movimiento Pachacuti, lista 18, la de Arcoíris, no es un movimiento exclusivamente de los indígenas, es de los afroecuatorianos, es Montubio, igual es mismísimo indígena, es muy abierto, es multicultural, pluricultural, es un movimiento abierto que todos hacemos, ¿no? Este 7 de febrero tenemos unas propuestas concisas, claves, que nosotros queremos recuperar. Somos gente que sabemos trabajar excluyentemente, sabemos qué sufrir, sabemos qué es el campo, sabemos qué es exclusivamente a veces sin comer pasar ese sufrimiento, ¿no? Por esa razón somos personas que hemos trabajado, hemos sido al servicial de la sociedad, hemos sido dirigentes. Por esa razón, este 7 de febrero, darnos ese apoyo incondicional, ese voto de confianza para poder recuperar a nuestros queridos de Ecuador. Gracias, Cristian. Cristian Yucaya, listas 18, candidato asambleísta. Es colosal, la que sí le dice la verdad. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Atención a la hora, ya son las 7 de la mañana con 40 minutos. Aquí en Radio Colosal. Atención, venden sangre para tratar a pacientes con COVID. Aunque la Organización Mundial de la Salud no avala el uso de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 para tratar a personas enfermas, la búsqueda de este derivado sanguíneo que podría salvar vidas es cada vez más frecuente. La desesperación hace que familiares de la persona contagiada incluso paguen por el tipo de sangre que necesitan. Es el caso de Marcelo R., quien estuvo a punto de comprar una pinta de sangre por el valor de $1,200, transacción que no se realizó porque su padre murió de COVID antes de efectuar el negocio. Luis C. dijo que hace 4 meses empezó una búsqueda de plasma para uno de sus abuelos, quien fue internado en una clínica debido a las complicaciones de salud que le produjo el COVID-19. Empecé averiguando con mis familiares y amigos cercanos, pero es un tema muy delicado porque muchas personas no quieren admitir que se contagiaron, aseguró. La búsqueda que realizó
la llevó a un contacto en Guayaquil que le ofreció vender una pinta de sangre en $800, valor que estaba dispuesta a pagar. Estuvo cerca de viajar a Guayaquil porque queríamos hacer todo allá, pero gracias a Dios mi abuelo empezó a mejorar con el tratamiento que le dieron y ya fue necesario, contó. En agosto del año anterior, la OMS advirtió que la evidencia sobre la efectividad del tratamiento con plasma sigue siendo de baja calidad, incluso cuando Estados Unidos emitió una autorización de emergencia para este tipo de terapias. Estudios han revelado evidencias contradictorias respecto a esta terapia. Un estudio en China mostró que el plasma de personas que se recuperaron del coronavirus no logró marcar una diferencia en los pacientes hospitalizados, mientras que otro análisis conjunto mostró que puede reducir el riesgo de muerte. Para el doctor Carlos Armijos, más allá de la eficiencia del plasma, también existen una serie de riesgos potenciales de seguridad que siempre deben ser examinados. Hay una serie de efectos secundarios que podrían ir desde fiebre hasta lesiones pulmonares graves o sobrecarga circulatoria, dijo el galeno. El año pasado en Estados Unidos se autorizó la ejecución de tratamientos con plasma. Lorena Teaguaro, promotora del Departamento de Donación Voluntaria de la Cruz Roja, dijo que la donación de sangre es un proceso voluntario y altruista, es decir, que los ciudadanos que la realizan no esperan recibir nada a cambio. Asimismo mencionó que sí existen beneficios para los donantes, entre ellos consta la entrega de productos sanguíneos sin costo. El donante voluntario repetitivo tiene derecho a 5 productos sanguíneos para él o para sus hijos menores de 17 años, así como también 2 productos sanguíneos para sus padres mayores de 65 años, esto durante 6 meses luego de su última donación. Actualmente existe un déficit de sangre de entre el 70 y 80% en la Cruz Roja, por ende solicitó a la ciudadanía donar en las instalaciones de la entidad. Son exactamente las 7:44. 7:44. Recuerde que siempre hay actualización en las noticias a través de www.radiocolosal.com. Noticias locales, noticias nacionales, noticias internacionales, noticias de farándula en www.radiocolosal.com. Está informando Radio Colosal. Ya son las 7:45 a.m. Son las 7:45 aquí en Radio Colosal. Recuerde, pueden siempre escuchar nuestra señal vía online. Pueden hacerlo ahora desde su computadora. Lo nuevo, lo moderno es justamente ya no a través del radio transistor, sino escucharlo a través de su computadora mientras usted realiza sus labores en su casa. Ahora, sobre todo con este tema del teletrabajo, puede desarrollar tranquilamente sus actividades utilizando su computadora. El uso de la computadora es mínimo, escuchando al mismo tiempo Radio Colosal. O puede hacerlo también a través de su teléfono celular. Usted puede tranquilamente escuchar nuestra señal con sonido estéreo en HD. www.radiocolosal.com. Son las 7:45. Atención a la hora. Ya son las 7:45 aquí en Radio Colosal. Un código QR obtendrán quienes sean inmunizados contra el coronavirus en Ecuador. Un código QR que sirve también como certificado de vacunación tendrán quienes sean inmunizados contra el COVID-19 en Ecuador. Su desarrollo está en etapas muy avanzadas. Ya está listo el demo o demostración. Se indicó días atrás. Se lo hace en la sede del Banco del Pacífico con base en los datos del Consejo Nacional Electoral, el Registro Civil y el Ministerio de Salud Pública. Esta última instancia estatal tiene un departamento que está involucrado en el desarrollo de este código, cuenta María Gloria Alarcón,
la representante del sector privado en la alianza público-privado que se formó en diciembre pasado para el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en Ecuador. Este código QR tendrá varias utilidades. Una es que sirve para registrar a quienes reciben la vacunación en Ecuador y para hacerles un seguimiento, además de alertarlos sobre la fecha en la que les toca la segunda dosis de la inmunización. Este es Colosal. Reiteremos la última parte, lo del debate del día de ayer, que siempre será importante, sobre todo ir analizando algunos de estos aspectos. Hacía referencia a Isidro Romero, por ejemplo, que la peor lacra que tiene este país se llama corrupción y existe porque han habido gobernantes cobardes. Propone cadena perpetua y habla de cambios en el sistema de rehabilitación social. Juan Fernando Velasco dijo en cuanto a la corrupción, le preguntó a Ecua Arauz, es decir, a el títere, sobre los contratos cuando fue ministro de Cultura con sobreprecios según exámenes realizados por Contraloría. Arauz dijo que va a generar una política pública participativa con democracia 3.0 a través de la tecnología para transformar la democracia. Habló de datos abiertos como un puntal para la transparencia. Respondió a Juan Fernando Velasco que no tiene ninguna responsabilidad según Contraloría, lo que no es cierto. Yacu Pérez, de acuerdo a muchos, le hicieron una pésima pregunta, como si el Ejecutivo dictaría las normas para designar jueces nacionales. Respondió, sin embargo, que propondría una consulta popular para eliminar el Consejo de la Judicatura y garantizar independencia de la función judicial. Hablaba de que no practicar, que en su gobierno provincial todo fue transparente, lo que tampoco es cierto. Habló de los jueces sin rostro para luchar contra la corrupción. Guillermo Celi fue, como siempre, en su intento de convertirse en el presidente de Manabí, habló que Manabí no fue reconstruido realmente, nunca se dio la reconstrucción. Habló sobre el tema de corrupción en el Ministerio de Cultura en el gobierno de anterior, entre otras cosas. Pérez se equivocó al afirmar que el Consejo de la Judicatura se crea en la Constitución del 2008. Carrasco volvió a abordar su propuesta de jueces sin rostro y tomó la propuesta de la cadena perpetua por corrupción. Celi retomó el Sistema Nacional de Contratación Pública. Andrade realmente no dijo casi nada, así que no, ni cómo comentar. Saigñay insistió en la cadena perpetua porque la mayoría de los ecuatorianos la quiere. Denostó contra jueces menores de 30 años porque dijo no tienen la experticia, no tienen el conocimiento y tiene razón. Isidro Romero, en su intervención, muchacho a Arauz, esa es la verdad. Velasco insistió en los temas contra Arauz y le dijo con toda claridad que el presupuesto era 1.700.000 y que él hizo dos participaciones, debía haber sido por el doble, 1.400.000, 2.800.000 entonces. Pero realmente terminó firmando por 5.600.000 un contrato a dedo porque fue bajo el régimen de investigación. Arauz respondió que las injurias en sus redes sociales tendrán respuesta. Calificó a Yacu Pérez de meme. Pérez le sugirió a Arauz que recupere lo robado en lugar de recuperar el futuro. Y Carrasco no dijo mucho, eso hay que decirle. Celi afirmó que es necesario mantener relaciones internacionales abiertas, abordó la situación de la policía respecto a la inseguridad y garantizó una defensa cuando actúen en determinadas maneras. Giovanni Andrade habló de ver cómo está cada familia regularizada y de averiguar por qué se dan relaciones sexuales a tan temprana edad o por qué se dan las violaciones. Carlos Añay habló de la necesidad de fortalecer las relaciones internacionales y de crear una Agencia Nacional de Desarrollo. Ya existe antes, por cierto, mencionó la necesidad de mejorar la producción nacional y llegar al mundo con ella. Isidro Romero contó que ya recibió el bastón de mando de la comunidad indígena de Cotopaxi en cuanto a relaciones internacionales. Bueno, tengo algunos minutos, sí, 9 minutos. Este es Colosal, estamos en 1000.40 y en Colosal Estéreo HD, www.radiocolosal.com. Son exactamente las 7 de la mañana con 51 minutos. Ahora son las 7 con 51 minutos aquí en Radio Colosal. Les recordamos
que puede siempre encontrar una actualización de noticias a través de nuestra página electrónica en www.radiocolosal.com. Les contamos que mientras en Ambato dicen que la fiesta de la fruta y de las flores, por más criterios en contra, por más que el pueblo no quiera que se realice por el tema del COVID, se va a hacer. En Guaranda, mientras tanto, ya les comentamos un instante más, se suspenden actividades previstas para el carnaval para prevenir contagios del COVID-19. Esto en el carnaval de Guaranda. Ladislao Cuesta, con 12 minutos de atraso, bienvenido de todas maneras. ¿Cuáles son las ideas que usted tiene para llevar a la Asamblea? Ladislao es candidato por el Partido Fuerza Ecuador, por el Movimiento Fuerza Ecuador. Bienvenido, Ladislao, a través de Radio Colosal. Muy buenos días a los radioescuchas y a usted, señor panelista. El asunto plan de trabajo de nosotros, de la lista 10 de la Fuerza Ecuador, es plan empleo, mayor cantidad de trabajo. Vamos a ver si a crear una ley para que el impuesto se rebaje, los impuestos bancarios o el saldo bancario llegue al 6%, no al 20% que dan los intereses ahora. Todo eso le vamos a hacer con el presidente Carlos Sañay, que es el candidato a presidente de la República por la lista FE, por la lista 10. Ok, vamos con el tema de las rebajas a los intereses. No se puede hacer por ley. Es bueno que se lo mencione que sí, el interés debería estar en alrededor del 6% y no en 20-24%, pero esa ya no es función directamente de la Asamblea, más aún, porque en el tema económico el único que puede proponer cambios es el presidente. En el tema de empleo, particularmente, ¿ustedes tienen alguna idea? No sé, por ejemplo, exonerar de impuestos a los empresarios que generen o buscar justamente apoyar con créditos a través de, no sé, el Banco Ecuador, que sean con tasas preferenciales. Esas podrían ser algunas ideas, Ladislao. Sí, correcto. A través del Banco de Desarrollo, los bancos estatales, a través de los bancos estatales con un interés bancario bajo, un interés del 3 al 5% con los bancos estatales y los bancos privados al 6%. Esa ley le vamos a crear y le vamos a hacer realidad, porque ahora es mucho pagar 20, 25, 30% en cooperativas, en bancos, en todo. Eso es demasiado. Definitivamente es demasiado. Y retirar o quitar los impuestos de transacción mercantil, porque triste y sencillamente en la China un teléfono vale unos $100, uno de marca, y acá le viene con los impuestos por tecnología, le cobran 200 más por importar y tanta cosa, y le cuesta unas 3 veces más de lo que cuesta allá. Y ahora, como un teléfono celular es un medio útil, porque estamos trabajando con el celular, estamos haciendo Zoom con el celular. O sea, esa situación vamos a rever, vamos a ver de bajar los impuestos, y también ver si empresas extranjeras vienen acá al Ecuador a dar fuentes de trabajo. Todo eso le vamos a trabajar, le vamos a estudiar para darle esa facilidad al pueblo ecuatoriano, y que el pueblo ecuatoriano se transforme con un sueldo digno. Todo aquello con un sueldo de unos $600, $800. Ahí estamos otra vez fuera del tema. No le corresponde el tema tributario, el tema económico no lo pueden manejar ustedes. El único que maneja esos temas es el presidente de la República. Que hay que cambiar estas leyes para que ustedes, en caso de llegar a la Asamblea, representantes del pueblo, puedan decidir por nosotros. Eso sí, hay que cambiar esas leyes. Y hay que cambiar muchas leyes que resultan prodelincuenciales, es decir, leyes favorables a los delincuentes. ¿Ese sería el compromiso? Correcto. Vamos a hacer las leyes para que devuelvan, no solo meterles presos, sino devuelvan lo que se han llevado, porque se han llevado mucho dinero. El Ecuador ha quedado
en la ruina total porque se han llevado mucho dinero, mucho. Ladislao. Hablemos que la última década del presidente anterior se lleva más de 180 millones de dólares, son millones de dólares. Ahora es considerado uno de los más grandes millonarios del mundo. Eso tenemos que ver. ¿Por qué? Salen disparados a Bélgica, están allá viviendo felices de la vida, y aquí el Ecuador está esperando migajas. Eso vamos a erradicar aquí. Ladislao, usted es parte del pueblo, comerciante, está cercano a la población. ¿Usted cree, como dicen los encuestadores, que solo 3 candidatos tienen opción, Lasso, Arauz y Yacu Pérez? ¿Usted cree eso? Usted que está cerca de la gente, ¿qué puede contarnos? Tendrán opciones todos los candidatos, en realidad. Los 3 pondrá, porque ya hicieron campaña desde anterior, correcto. Pero aquí es el pero, la gente está rechazándoles a ellos. A Lasso ha ido a hacer campaña ahí en la Tacunga, en un pueblo de la provincia de Cotopaxi, y le sacan a palos. Uh-huh. Eso es verdad. Hay videos en el Face como le sacan. O sea, eso tenemos que ver. Van los social cristianos con Lasso a otro pueblo, igual les hacen recoger todas las campañas. Viene Lasso acá al ferroviario, a la laguna, y le sacan a quemas en la laguna. Todo eso está en el Face. Yo no lo digo, está en el Face, porque eso vivimos los que estamos aquí. Le sacan a quemas a esos señores porque ya están cansados de los mismos, y Lasso con el asunto de feriado bancario nos fregó la vida a todos, incluyéndome a mí. Bueno, aclaremos el tema. Lasso, de acuerdo a la justicia, no tiene nada que ver en el feriado bancario. Que es banquero y que a muchos no les gusta, es otro tema. Pero, y la pregunta es, de su criterio, Ladislao, todos tienen opción, ¿no es cierto? Porque la mayoría del pueblo en este instante todavía no ha definido su voto, ¿no? Correcto, si el 63% de personas del Ecuador no deciden el voto, o sea que nada está dicho. Importante. Ladislao, lastimosamente no pudimos contactarnos desde el principio. Nos quedan apenas un minuto para cerrar nuestro noticiero. ¿Por qué la gente debería votar por Ladislao Cuesta, de fe? Perdón, dígame la pregunta nuevamente, no la escuché. Le decía, ¿por qué la gente debe votar por usted, Ladislao? ¿Por qué usted podría ser un buen representante? Voy a trabajar por la provincia de Tungurahua. Voy a trabajar para que la provincia de Tungurahua suba, crezca. Voy a trabajar a crear leyes para que Tungurahua funcione. Porque ahora, como usted ve, Ambato se ha retraído. Antes Ambato era la 4ª ciudad del país y ahora creo que es la 11ª, 12ª ciudad. Quiero que Ambato regrese a su estándar. Ambato tiene comercio total. Ambato fabrica zapatos, chompas, pantalones en artículo de jean, en artículo de cueros con zapatos, chompas. Produce agrícolamente todo. Es el emporio del país. Por eso Ambato tiene que subir, tiene que tener un estatus mejor. Eso es el objetivo de los ambateños, que tenemos que trabajar por la provincia. Gracias, Ladislao. Siempre es un gusto. Ladislao Cuesta, lista 10, candidato a asambleísta por el movimiento Fuerza Ecuador. Es colosal, la que sí le dice la verdad.